en el Líbano. Un enorme bloque de piedra que pesa alrededor de 500 toneladas, más pesado que 10 ballenas azules. Sigue desconcertando a los expertos. Las grúas modernas solo pueden levantar cerca del 20% de su peso. Sin embargo, los antiguos constructores lograron moverlo y colocarlo a más de 7 metros de altura, con una precisión asombrosa, tras años de investigación. Los expertos descubrieron que este bloque se originó mucho antes de la era romana, revelando una verdad que podría cambiar nuestra comprensión sobre las civilizaciones antiguas. En el noreste del Líbano, a unos 65 kilómetros de Beirut, y a una altitud de 130 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un extenso sitio arqueológico conocido como Baalbek. También se le conoce como Heliópolis, un nombre vinculado al culto egipcio del dios solar, Atón. Las ruinas de Baalbek son consideradas una de las pruebas más sólidas de la posible existencia de una civilización antigua, altamente avanzada, que no aparece registrada en la historia conocida. Baalbek está situada sobre una colina sagrada en el fértil valle de Bekaa, una zona de difícil acceso en tiempos antiguos. Esta imponente construcción desafía las explicaciones tradicionales de la arqueología y la arquitectura. Fue edificada con enormes bloques megalíticos cortados con precisión milimétrica. Lo que la hace aún más asombrosa es su origen. El monumental complejo de piedra fue levantado mucho antes de que los romanos dominaran la región y construyeran su grandioso templo de Júpiter. También es anterior a los fenicios, quienes más tarde erigieron un templo dedicado al dios Baal en el mismo lugar. Sin embargo, esta descripción apenas roza la superficie del misterio, pues bajo las ruinas romanas de Baalbek se esconde algo mucho más antiguo y enigmático, piedras tan grandes que parecen imposibles. Baalbek es, sin duda, la estructura más antigua y de mayor tamaño hecha con bloques de piedra que se haya descubierto en el mundo. La mayor parte de la historia conocida de Baalbek corresponde a la época de la presencia romana. El Templo de Júpiter, uno de los más majestuosos del Imperio Romano, aún se conserva como testimonio de su dominio arquitectónico y su ambición. Sin embargo, bajo este grandioso templo se oculta algo mucho más antiguo. Debajo del santuario se encuentran enormes bloques megalíticos conocidos como trilithons, que conforman la base misma del complejo. Cada trilithon mide cerca de 20 metros de largo, más de 4 metros de alto y unos 3-5 metros de grosor. Con un peso aproximado de 900 toneladas métricas, esto equivale al volumen de unos 900 metros cúbicos de agua. Son las piedras más grandes jamás utilizadas en una construcción realizada por el ser humano. Pero si las piedras de los cimientos ya parecen imposibles, ¿qué decir de aquellas que nunca llegaron a ser colocadas en el sitio? A unos 1,5 kilómetros del complejo principal del templo, se encuentra la cantera de piedra caliza de Baalbek, el lugar donde se cortaron la mayoría de los enormes bloques de piedra. Lo que hace especial a este sitio son los monolitos inacabados que permanecen allí, aún más grandes que las piedras de los cimientos del templo mismo. Uno de los hallazgos más antiguos y conocidos es la llamada Piedra de la Mujer Embarazada. Su nombre proviene de una leyenda local, y este enorme bloque mide unos 20 metros de largo, 4 metros de alto y 4 metros de ancho. Con un peso superior a las 100 toneladas. Descansa en un ángulo, con parte de su base todavía unida a la pared de la cantera, como si estuviera casi lista para ser trasladada. Gran parte de la piedra estuvo enterrada durante siglos, pero excavaciones posteriores revelaron algo aún más sorprendente. Justo debajo de ella se encuentra otro bloque colosal de unas 650 toneladas, conocido hoy como la Piedra Olvidada, el bloque más grande jamás extraído en toda la historia humana. Cerca de allí, otra cantera contiene un enorme bloque inacabado llamado la Piedra del Sur. Esta es ligeramente más grande que la Piedra de la Mujer Embarazada y pesa alrededor de 300 toneladas. Su superficie superior probablemente era visible en tiempos romanos, ya que aún se aprecian marcas de herramientas. Al no poder transportarla, los romanos cortaron de ella piezas más pequeñas para utilizarlas en sus construcciones. Los expertos creen que esta cantera podría ser incluso más grande que la primera.
aunque en gran parte sigue sin ser estudiada. En la actualidad está cubierta de escombros y desechos de construcción, lo que podría estar ocultando más descubrimientos impresionantes bajo su superficie. Cuanto más profundo excavaban los arqueólogos, más desconcertante se volvía el enigma, porque si los seres humanos realmente movieron estas piedras, entonces ¿quiénes fueron y cómo lograron hacerlo miles de años antes del inicio de la civilización registrada? No olvides activar la campanita, compartir este video con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y te prometo seguir trayendo contenido increíble. Cada una de estas enormes piedras pesa alrededor de 36 veces más que los bloques usados en la Gran Pirámide de Giza, a pesar de su tamaño. Fueron transportadas desde una cantera situada a más de medio kilómetro de distancia y elevadas unos 9 metros de altura para formar la base del complejo, siglos después. Los romanos construyeron el templo de Júpiter directamente sobre ese antiguo cimiento. La precisión de estas piedras es impresionante. Están tan bien unidas que ni siquiera una hoja de papel podría pasar entre ellas, a diferencia de la arquitectura romana habitual, enfocada en la apariencia majestuosa. Estos trilithons estaban ocultos en lo más profundo de la base. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué alguien movería y colocaría piedras de un peso tan descomunal solo para enterrarlas? ¿Qué propósito podría requerir tanta fuerza y exactitud? Ningún documento romano describe cómo se movieron o colocaron estas piedras. A pesar de que los romanos solían registrar con detalle sus grandes obras de ingeniería, sigue siendo un misterio por qué no existe registro alguno de un esfuerzo tan colosal. La diferencia en el trabajo también es evidente. Las piedras megalíticas de la base muestran una precisión muy superior al acabado más tosco de las estructuras romanas construidas sobre ellas. Esto sugiere que el sitio fue edificado en distintas etapas y que los primeros constructores poseían una habilidad técnica mucho más avanzada. Los historiadores destacan que las grúas romanas más grandes solo podían levantar unas 60 toneladas, muy por debajo de las 900 que pesa cada uno de estos megalitos. Los romanos también usaban métodos de perforación con tornillos para mover grandes piedras, pero en los trilithons no hay señales de esas perforaciones. Las piedras presentan una profunda erosión causada por el viento y la arena, a diferencia de los edificios romanos que están encima, lo que indica que son mucho más antiguas. El investigador Graham Hancock sostiene que el trilithon podría tener unos 12.000 años de antigüedad, lo que significaría que la base existía casi 10.000 años antes de la construcción romana. Las pruebas arqueológicas de asentamientos humanos en la zona desde el año 8 sí apoyan esta teoría. Nadie sabe quiénes fueron los constructores de estas gigantescas estructuras, ni por qué su historia se perdió en el tiempo, y como si el tamaño de Baalbek no fuera suficiente. Existe otra pista que profundiza aún más el misterio: marcas de herramientas inusuales que coinciden con las halladas al otro lado del mundo. Entre los enormes bloques megalíticos se pueden ver extraños arañazos paralelos que aparecen en varias partes del complejo. Cada uno mide casi 3 metros de largo y es perfectamente recto, lo que hace poco probable que se hayan hecho con herramientas primitivas. Estas marcas se asemejan a huellas dejadas por algún tipo de proceso mecánico. Estas señales son muy parecidas a las encontradas en otros antiguos sitios megalíticos. Un ejemplo claro es la cantera de Yangshan, en China, donde enormes bloques de piedra que pesan hasta 16.000 toneladas muestran marcas idénticas en su superficie. El mismo patrón se observa en la antigua ciudad de Petra, en Jordania, donde las paredes presentan señales casi iguales a las de Yangshan. Estos arañazos fueron realizados miles de años antes del surgimiento del reino nabateo. La civilización que construyó estas colosales estructuras megalíticas poseía sin duda conocimientos avanzados, algunos de los cuales todavía se aplican en la construcción moderna. Las uniones entre los bloques muestran un nivel de precisión impresionante. Las rendijas entre ellos son tan estrechas que miden menos de 1/3 de milímetro. Aún no se sabe qué tipo de herramienta o tecnología permitió una alineación tan exacta, pero está claro que supera las capacidades de los instrumentos antiguos comunes. Los bordes de las piedras están biselados de forma idéntica en ambos lados, formando chaflanes perfectamente iguales.
Cada arista fue modelada con una precisión casi absoluta. Y en algunas zonas la superficie parece haber sido pulida hasta lograr un acabado fino, y esta perfección solo deja más preguntas sin respuesta. Junto al templo de Júpiter se levanta el templo de Baco, donde enormes bloques de piedra que pesan hasta 800 toneladas están unidos con tal precisión que ni una hoja de afeitar podría pasar entre ellos. Los visitantes de Baalbek suelen quedar maravillados ante las imponentes columnas del templo de Júpiter. Las más grandes jamás construidas en la arquitectura clásica, estas columnas, hechas de piedra caliza local, fueron levantadas por los romanos a partir de secciones separadas llamadas tambores, cada uno con un peso aproximado de 60 toneladas, el máximo que sus grúas podían soportar. Los arqueólogos quedaron sorprendidos al descubrir columnas mucho más antiguas en las cercanías, la mayoría fracturadas. A diferencia de las romanas, hechas de piedra caliza, estas fueron talladas en granito rosado, un material mucho más duro, y fabricadas en una sola pieza en lugar de varias partes ensambladas. Alrededor de 200 de estas columnas se extrajeron en Asuán, Egipto, a más de 1,000 kilómetros de Baalbek, en el mismo lugar de donde se obtuvo el granito para las cámaras reales de la Gran Pirámide de Giza. Mover piedras tan pesadas desde Asuán hasta Baalbek fue un reto extraordinario. No se trataba de un trayecto plano, sino de un recorrido que atravesaba las altas montañas del Líbano, con elevaciones de hasta unos 600 metros. El granito es uno de los materiales más duros del planeta, y solo puede cortarse con herramientas de punta de diamante, las cuales no existían hasta muchos siglos después. Sin embargo, estas antiguas columnas muestran superficies perfectamente redondeadas y transiciones suaves entre las partes curvas y planas. Un nivel de precisión imposible de lograr con simples herramientas manuales. Lo más desconcertante es que, mientras las estructuras de piedra caliza más blanda aún permanecen en pie, las columnas de granito se encuentran rotas, como si hubieran sido golpeadas por una fuerza poderosa o un fenómeno natural. Muchos de los fragmentos quebrados se exhiben extrañas marcas rectas, que se asemejan a los rastros dejados por modernas máquinas cortadoras de piedra, cuando finalmente se permitió a los investigadores excavar bajo Baalbek. Lo que encontraron cambió por completo lo que creíamos saber sobre este enigmático lugar. Cuando los arqueólogos finalmente obtuvieron permiso para excavar en profundidad en Baalbek, sus hallazgos cambiaron por completo la forma en que se entendía el asicio. Descubrieron cerámica con inscripciones cuneiformes que demostraban la presencia humana miles de años antes de los romanos. Planos arquitectónicos tallados directamente en los pisos del templo y técnicas de construcción idénticas a las usadas en Jerusalén, lo que evidenciaba un nivel de precisión extraordinario, aunque muchos debates se centran en cómo se movieron las enormes piedras. Más de un siglo de investigación reveló una historia mucho más profunda. Todo comenzó en 1898, cuando el Kaiser Guillermo II de Alemania visitó Baalbek, lo que dio inicio a las primeras grandes excavaciones que se extendieron hasta 1904. Lo que empezó como un interés real terminó convirtiéndose en un trabajo arqueológico innovador, que transformó la historia de toda la región. Un descubrimiento clave en 2004, realizado por la Universidad Libanesa y el Instituto Arqueológico Alemán. Reveló cerámica persa con escritura cuneiforme del periodo comprendido entre los siglos VI y IV. Sí, esto vinculó a los persas con el sitio, aunque artefactos neolíticos demostraron que ya estaba habitado mucho antes. Algunos investigadores sugirieron que los persas podrían haber sido los constructores originales, dado que su imperio era conocido por grandes obras como Persépolis. Sin embargo, las diferencias son claras. Las piedras de Persépolis pesaban hasta 20 toneladas, mientras que las de Baalbek superaban las 800. Además, los persas trabajaban con bloques más pequeños, y no existen registros de que construyeran algo de semejante magnitud. Su tecnología conocida no coincidía con la ingeniería necesaria para mover tales bloques, lo que sugiere que aunque ocuparon el lugar, no fueron los autores de su base. La investigadora alemana Margarete Vaness descubrió más tarde que los constructores de Baalbek aprovecharon las grietas naturales de la roca para extraer grandes losas sin romperlas. Una técnica que también se usó en obras romanas como el acueducto del Pont du Gard.
lo que demuestra que los ingenieros romanos conocían este método. Uno de los hallazgos más fascinantes surgió de las excavaciones alemanas entre 1900 y 1904, que revelaron planos romanos tallados directamente en los pisos del templo. Eran diseños arquitectónicos precisos del patio hexagonal, elaborados a escala de entre 1:12 y 1:6, prueba de que los constructores planificaron cada detalle con gran exactitud antes de iniciar la obra. La conexión más sorprendente apareció en el estudio del podio 1, la base sobre la que se alzan las 6 enormes columnas, que aún permanecen en pie. Su estilo de construcción coincidía con la arquitectura herodiana de Jerusalén, compartiendo el mismo patrón de cabeceras y tirantes alternos, márgenes labrados idénticos y una altura promedio de 1 metros por hilada. Estas similitudes exactas sugieren un vínculo directo entre los constructores de Baalbek y los de Jerusalén, lo que apunta a un intercambio cultural o técnico en el mundo antiguo. Pero el misterio de Baalbek no se limita a la ingeniería, se extiende a lo largo de miles de años de historia humana. En 1984, la UNESCO declaró a Baalbek Patrimonio de la Humanidad, reconociéndolo como uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de la humanidad. Sin embargo, su historia había cautivado a los estudiosos mucho antes. Este lugar muestra más de 11.000 años de presencia humana continua, lo que significa que ya prosperaba mientras los egipcios apenas comenzaban a planear las pirámides. Los hallazgos arqueológicos indican que en esta colina hubo habitantes desde el 9. Sí, las excavaciones han revelado cerámica del período calcolítico, herramientas de la Edad del Bronce y fragmentos arquitectónicos antiguos, prueba de que diversas civilizaciones construyeron sobre el mismo terreno sagrado a lo largo de los milenios. El nombre Baalbek tiene un profundo significado. Los expertos creen que proviene de Baal Neb, que significa Señor de la Fuente, en referencia a un manantial cercano que probablemente convirtió al lugar en un centro de culto y rituales de fertilidad en las primeras culturas. Alrededor del 300 a. Sí, los fenicios tomaron el control y levantaron un gran complejo de templos dedicados a sus dioses Astarte y Baal, el dios del cielo que probablemente dio nombre a la ciudad. Los restos de este antiguo templo aún se encuentran bajo el templo romano de Júpiter, bajo el dominio fenicio. Baalbek se transformó en un importante centro de peregrinación, donde los fieles rendían culto a Baal Hadad, dios de la fertilidad, y a Atargatis, diosa del amor y la maternidad. Y así guía. Muchos investigadores creen que las enormes piedras del Trilithon y del muro occidental datan de este periodo fenicio y no del romano. Si esto es correcto, se trataría de logros de ingeniería de hace 5.000 años, realizados solo con fuerza humana y herramientas simples, algo que aún resulta difícil de explicar. En el año 300 a.C., Alejandro Magno conquistó la región y la renombró Heliópolis, o Ciudad del Sol. Sin embargo, la transformación más grande de Baalbek ocurrió bajo el dominio romano. Pompeyo el Grande anexó la región en el 64 a.C. Julio César la convirtió en colonia romana en el 47 a.C. Y el emperador Augusto inició un gigantesco proyecto de construcción hacia el 16 a.C. Fusionó al dios romano Júpiter con el dios local Baal, creando a Júpiter Baal, símbolo del poder y la unión cultural. Los romanos siguieron expandiendo Baalbek durante siglos. El emperador Nerón trabajó en el templo de Júpiter. Antonino Pío añadió el templo de Baco, y la dinastía Severa completó el templo de Venus en el siglo III, en su apogeo. Baalbek deslumbraba a los visitantes con enormes patios, superficies de mármol y columnas monumentales que atraían a miles de peregrinos. Con la llegada del cristianismo, el sitio cambió radicalmente. Cuando el emperador Constantino se convirtió en el siglo IV, la construcción se detuvo. Más tarde, el emperador Teodosio ordenó destruir los símbolos paganos y transformar los templos en iglesias. El templo de Venus se convirtió en una capilla, el patio hexagonal en una iglesia, y el emperador Justiniano trasladó 8 gigantescas columnas del templo de Júpiter para decorar la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. En el año 637 b.C.,
Los ejércitos musulmanes conquistaron Baalbek y transformaron los templos en una fortaleza llamada Qal'a, nombre que aún se conserva como Qal'at Baalbek, con el paso de los siglos. Los omeyas, abasíes, fatimíes y ayubíes dejaron su huella reconstruyendo muros, añadiendo torres y convirtiendo Baalbek en el monumento de múltiples capas que sigue en pie hasta hoy. Pero incluso después de seguir su historia a través de tantas civilizaciones, una pregunta persiste. ¿Cómo se movieron físicamente esas enormes piedras? Las teorías de los expertos pueden sorprenderte. Comencemos con la teoría más conocida, el uso de rodillos de madera y rampas. Al principio suena lógico. La idea consiste en colocar los enormes bloques sobre troncos cilíndricos para reducir la fricción y luego empujarlos o arrastrarlos por el suelo. En teoría parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica no lo es. Cuando los arqueólogos intentaron probarlo, los resultados fueron desastrosos. Richard Atkinson, un reconocido arqueólogo, trató de mover una réplica de una piedra azul de Stonehenge, que es pequeña en comparación con los megalitos de Baalbek. Al intentar subirla por una pendiente, la piedra se deslizó de lado y se volvió incontrolable. En otra prueba, una estatua transportada con rodillos cayó y se rompió. Ahora, imagina hacer eso con piedras cientos de veces más pesadas. A lo largo de casi 1 kilómetro de terreno irregular, después surgió la teoría de la ingeniería romana. Los romanos fueron constructores excepcionales con tecnología de elevación avanzada. Su grúa más simple, el trispastos, utilizaba un cabrestante, una cuerda y 3 poleas. Versiones posteriores, como el pentaspastos, usaban 5 poleas, mientras que la más potente, el polispastos, tenía 15 poleas, 4 mástiles, y podía levantar alrededor de 2 toneladas. Con ruedas de tracción humana podían manejar hasta 4 toneladas. Para trabajos mayores, construían enormes torres de madera movidas por equipos de personas y animales. Durante mucho tiempo, los estudiosos subestimaron a los obreros antiguos, suponiendo que carecían de habilidad. Pero los constructores del pasado eran ingeniosos y precisos. Los registros egipcios muestran, por ejemplo, que 172 hombres podían arrastrar una gran estatua solo con fuerza y coordinación. Aún así, Baalbek es un caso completamente diferente. Mover bloques de entre 800 y 1,000 toneladas no es simplemente ampliar la escala de las piedras más pequeñas. Es un desafío totalmente distinto. Margarete Van Ness, del Instituto Arqueológico Alemán, sugirió que pudieron usarse cabrestantes, pero los cálculos no encajan. Las mejores grúas romanas levantaban unas 6 toneladas, mientras que las piedras de Baalbek pesan hasta más de 100 veces su capacidad. Entonces, ¿cómo las movieron? Si los rodillos de madera eran imprácticos y las grúas romanas demasiado débiles. No queda una explicación clara. Tras siglos de investigación, ninguna teoría logra explicar por completo cómo fueron transportadas o colocadas estas piedras. Su tamaño y el terreno accidentado hacen casi imposible cualquier método convencional. Algunos investigadores creen que existieron técnicas de ingeniería perdidas, métodos avanzados que desaparecieron con el tiempo. Otros opinan que las piedras nunca se movieron, sino que fueron talladas directamente en el lugar. Es una idea posible, pero aún no explica la precisión milimétrica con la que fueron colocadas. Hoy, al contemplar Baalbek con sus enormes columnas y sus gigantescos bloques de piedra, el sitio sigue desafiando toda explicación. Permanece como uno de los mayores enigmas de la historia, obligándonos a repensar de qué eran realmente capaces las civilizaciones antiguas. ¿Qué piensas tú, después de ver todas estas pruebas? ¿Cómo crees que los antiguos constructores lograron lo imposible en Baalbek? ¿Fue una tecnología perdida que aún no hemos redescubierto? ¿Métodos de ingeniería avanzada que nunca se registraron? ¿O algo completamente distinto? Me encantaría leer tus teorías en los comentarios. ¿Has visitado otros sitios antiguos que muestren hazañas de ingeniería igual de increíbles? Comparte tus experiencias y opiniones. Y si este recorrido por el misterio de Baalbek te sorprendió tanto como a mí, dale un me gusta a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los enigmas del pasado.
Mira el video que aparece en pantalla para descubrir otra historia fascinante sobre tecnologías antiguas imposibles. Y recuerda, el pasado es mucho más misterioso de lo que nos han contado. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.